Vamos con las noticias, luego en la tertulia tenemos a Luis Herrero, a Iñaki Ellacuría y vamos a tener a la presidenta de la Comunidad de Madrid, felizmente dada de alta, iba a decir recuperada no, porque no se ha hundido nunca, y además dada de alta como si hubiera estado de baja, no ha dejado de trabajar. Qué mal ejemplo para este gobierno. Pero en fin, hablaremos sobre la llegada masiva, la llegada de más de 100 toneladas de material sanitario que ha tenido que comprar la Comunidad de Madrid. Claro, si espera a que ella compre algo, desde el mismo día en que centralizaron la compra, han sido incapaces de distribuirla. Y ayer tuvieron la genial ocurrencia, por la tarde, de anunciar que se volvía al trabajo. Luego resulta que no se volvía al trabajo, que no se volvía más que a las actividades esenciales, que eso no hacía falta anunciarlo, y la construcción y la industria. Más, ahí salió la patronal y hasta los sindicatos, en voz baja, porque esos contrincar tienen bastante, para decir que era eso que decía la ocurrencia del gobierno de que las propias empresas pusieran los servicios de protección a los trabajadores. ¿Pero dónde los compramos? ¿Pero qué es eso? ¿De dónde? Pero no dice el gobierno que los va a poner. No, el gobierno tuvo la genial ocurrencia de decir que los va a poner en el metro. Pero no dice usted que no vaya la gente en transporte público. Ya se le ha olvidado que lo dijo por la mañana, se le había olvidado. Y además salieron los farmacéuticos diciendo, ¿pero en qué cabeza cabe? Se van a ir todos a comprar para el mercado negro, porque no tenemos ni fijación de precios, ni cuantía del material que existe, ni distribución fluida normal por los proveedores. Hasta para aquellos clientes habituales que tienen alguna necesidad, pues, si tienen que acudir hasta las farmacias al mercado negro. Es para enriquecerse, hombre, para conservar la clientela. Bueno, estamos en el reino de la picaresca y de la ocurrencia, de la arbitrariedad y del arbitrismo, es decir, de la necedad más absoluta. Nadie sabe exactamente quién vuelve hoy a trabajar, quién puede volver a trabajar, porque claro, para volver a trabajar sin protección, para eso no hacía falta confinamiento. Y después del confinamiento, ¿cómo sabemos que la gente vuelve a trabajar si no sabemos ni siquiera, porque no hay test? No ha habido en todo este mes, llevamos un mes encerrados, largo. Un mes encerrados en casa y no han sido para comprar test. No hay test ni para los sanitarios. Y quieren que entonces las empresas, ¿cómo van a trabajar? Ellos no saben. Ellos dicen que los expertos. Mentira también, porque hoy publica El Mundo en portada un informe de los 7 expertos, que válgame Dios con los expertos. Y, bueno, o sea, una cosa grotesca, sinceramente. Y entonces los expertos dicen que a ellos no los han convocado para tomar esas decisiones. Claro, como Falconetti miente siempre, miente además a tal velocidad, claro, tiene que preparar cada semana sus comparecencias televisivas, 1, 2, a veces 3 veces sale por semana en Aló, presidente falso, Falconetti, que claro, ya no se acuerda de lo que ha dicho la vez anterior. Este no es que mienta continuamente, es que la mitad segunda de la frase desmiente la primera mitad de la frase. Es que vive en la trola, es don embustes. Claro, el resultado es la confusión total. Se lo contamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo. Desde las 6 de la mañana y hasta las 9, agentes de la Policía Nacional y Municipal, Protección Civil y empleados de la red de transporte reparten mascarillas en zonas estratégicas de las estaciones de metro, cercanías y autobuses para todas aquellas personas que hoy regresen a su actividad. El Gobierno, que ha tenido 10 días para preparar el regreso al trabajo, provoca un nuevo caos en ayuntamientos y comunidades como la de Madrid, que ayer pedía al delegado del Gobierno que fuese el Ejército quien repartiese este material. El estado de alarma continúa, pero se vuelve al Real Decreto anterior, al parón laboral, aunque de nuevo la improvisación del Gobierno ha quedado de manifiesto al introducir cambios hasta 3 horas antes de su puesta en marcha. Por ejemplo, quedan suspendidas aquellas obras en edificios donde residan o trabajen personas ajenas a las obras. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT aconsejan a los trabajadores que no trabajen
trabajen sin protección. Los empresarios dicen que no tienen material, una circunstancia en la que están el 95% de las empresas. Pedro Sánchez, mientras tanto, pide a los empleados que protejan a sus trabajadores. No estamos siquiera entrando en la segunda fase, en lo que han venido a llamar los expertos la fase de desescalada. Prosigue el estado de alarma. Continúa, en consecuencia, el confinamiento general. Los propios empresarios garanticen las EPIs, o los EPIs en este caso, a los trabajadores cuando lleguen a su puesto de trabajo. Nosotros vamos a garantizar el que se utilicen en determinadas circunstancias, como es, por ejemplo, el uso del transporte público, mascarillas. Nosotros vamos a proveer a los trabajadores y trabajadoras de esas mascarillas. Estamos inmersos en una guerra total que nos incumbe a todos. Y la respuesta, en consecuencia, debe ser común, unida. Pero si tú eres un desertor de todas las guerras, ¿cómo que una guerra total? Si fuera una guerra total, estaría el ejército en la calle y tú estarías a lo mejor en la cárcel. Desde luego no en ese sitio, donde no hacen más que estorbar. ¿Pero qué dices de una guerra total? Pero tú, claro, tampoco sabes lo que es una guerra, no sabes ni lo que significa total. Total cree que es parcial, parcial cree que es total, como miente siempre. Bueno, esto ayer matizó, es decir, acabó de confundir por completo a las empresas de la construcción diciendo que no se podían hacer obras de reforma. Hoy está lloviendo. ¿Cuánta gente no tiene goteras, humedades, etcétera? Y para la gente mayor, pues puede ser un problema, y para la menor también, porque están los niños confinados. ¿Y eso es de urgencia o no? Pues depende, yo qué sé. ¿Qué creen? ¿Que lo saben ellos? Esto fue una modificación que pusieron ayer por la noche. Torra, que es mucho más cernícalo que los cernícalos de este gobierno, que ya es decir, hace las matizaciones de madrugada. O sea, hay que leer el boletín oficial de la Republiqueta catalana del 3%, hay que leerlo de madrugada para saber cuál es la situación legal en que se vive. Bueno, los presidentes de autonomías, no pongo a Torra, Torra es un válido que está invalidado para hacer absolutamente cualquier función pública. Y sin embargo lo mantiene ahí el gobierno porque, claro, depende del separatismo catalán. Pero aparte de Torra, que no cuenta como ser humano, tiene un bache en el ADN, será sobrehumano, los presidentes autonómicos pusieron ayer a caldo al presidente del gobierno. Las comunidades autónomas protagonizaron ayer la reunión más tensa con el presidente del gobierno de las 5 que han celebrado desde el inicio de la pandemia. Los presidentes regionales del Partido Popular y nacionalistas como Urkullu criticaron a Sánchez por su falta de claridad y previsión. El líder vasco ha reclamado una revisión de la política de coordinación con las comunidades, mientras que Díaz Ayuso exigió a Sánchez sus disculpas por las críticas a la Comunidad de Madrid en el pleno de la semana pasada. Escuchamos a Urkullu, a Moreno Bonilla y a Feijóo. Señalé el primer día que colaboración y coordinación no es imposición. Solicito una reconsideración urgente sobre el formato y método de trabajo, porque no es admisible la desorientación que provocan. Cada vez resulta más difícil esta permanente escenificación. Necesitamos del Gobierno central más claridad y mayor previsión en sus decisiones. Creo que sería más razonable, y así lo he hecho llegar, adelantar esta conferencia de presidentes para que nuestras propuestas puedan incluirse en esa toma de decisiones y no justamente al contrario. Le he pedido al presidente disminuir las incertezas y las desconfianzas en el número de fallecidos, que clarifique cuál es el número de fallecidos por comunidades autónomas en el ámbito no solo sanitario, que lo sabemos, sino en el ámbito de las residencias de tercera edad. Hay incertezas, con lo bonito que es incertidumbres. Incertidumbres como pesadumbres, muchedumbres. En fin, pero ¿se han fijado que Urkullu parece sobrino de Juan Carlos, campechano? Esta forma de hablar, que casi no reconozco, la reconozco. Eso es fantástico, es lo que le faltaba. Es como si fuera siempre como una marcha menos de lo que pide el motor, a punto de calarse siempre. Bien, pero vamos ahora con lo que ahora Sánchez, ahora continuamente, se hace el bueno, se hace el poli bueno, cuando no vale para policía ni para nada, mientras lastra injuria minuciosamente a la oposición. Llama prácticamente asesina a Díaz Ayuso, criminal al PP. Dice, hombre, le llamasteis asesino cuando el 11M,
pero ahora estáis vosotros en el gobierno. Es igual, la derecha siempre es culpable. ¿Por qué? Pues porque viven de eso. Ahora, de vez en cuando, la oposición aparece. Según las cifras oficiales que ofrece Sanidad y que no cuadran con los datos que manejan varias comunidades autónomas, 17.209 personas han fallecido en nuestro país como consecuencia del coronavirus. 62.400 se han recuperado y 166.900 se han contagiado. Pedro Sánchez sigue utilizando el lenguaje bélico para referirse a la pandemia. El presidente habla de guerra y posguerra con normalidad. Pablo Casado rechazó la semana pasada los pactos que propone Sánchez por ser un engaño, un señuelo. Y desde Ciudadanos dice Ignacio Aguado en El Mundo que la guerra entre políticos avergüenza a los ciudadanos. Desde Vox, su líder exige también responsabilidades penales. Hemos advertido al Gobierno que tendrá que asumir no solo las responsabilidades políticas, sino las responsabilidades penales derivadas de su negligencia y de su sectarismo, y que no tenemos ninguna duda de que han ocasionado más muertos en España, que han puesto al Gobierno al frente de la mayor tasa de mortalidad del mundo por coronavirus. Que además sigue aumentando, porque no hay que medir el número de muertos más que en función de la cantidad de habitantes. Dice, Estados Unidos, primer país. No, Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. Es casi toda la Unión Europea. O sea, no puede ser lo mismo que Italia o que España. España, que no llega a 47. Bueno, con los ilegales seremos 47 o 48. Pero Italia está en más de 60. Pero otros son más de 350, o sea, hay una diferencia. ¿Cuántos muertos por habitante? Con diferencia, con muchísima diferencia, España el que más. ¿Y cuántos sanitarios e infectados? Con enorme, muchísima diferencia, en España, donde más. Estos son los datos reales. ¿Cuántos son los muertos? Echen como mínimo el doble de los que oficialmente se reconocen. Es decir, estaremos ya sobre los 30.000 mínimo. Infectados, están 200.000, 180.000. Échenle más cerca del millón que otra cosa, porque muchos son asintomáticos. Como nadie se puede hacer el test, porque no hay test, lo compraron a una empresa de estafadores que se lo compró a una empresa de estafadores supuestamente chinos. Los estafadores primero eran españoles, deben ser del gobierno, porque se ha negado repetidamente. Yo creo que hay que pedirlo por orden judicial, que cante ella y si no, que vaya a la cárcel. ¿Cómo está mintiendo sobre cómo está ocultando el delito de estafar a todos los españoles por 2 veces en los test, que es lo que más falta nos hace? Pero esto lo va a arreglar la economía comunista, porque todo el mundo sabe que donde hay comunismo hay prosperidad. O sea, tú quitas la propiedad privada y automáticamente pues la gente es próspera. Ahora Irene Montero nos ha salido economista. Ya ustedes, pero no le bastaba con ser feminista. No. Ahora es economista de un nivel, no alcanza el de asamblea de facultad. Es un nivel de treceañera, eso sí, con muchas ínfulas. Y aparece así como cantando a dúo, pero el dúo artrítico, no el dinámico, con un consejero de Maduro, ojo, consejero de Maduro, económico, y ya no vale el dinero ni el papel en que se imprime. Bueno, pues es de no creer la colección de gansadas que dice esta analfabeta funcional, esta ignorante, vanidosa, presuntuosa, y ya digo, el nivel es de asamblea de facultad hablando con un profesor pirado. Es como si, no sé, es como Monedero dándole clase a cualquiera de los que ustedes quieran, a Pablo Iglesias, a Regina, Errejón, a quien sea. ¡Qué colección de necedades! En el diario La Vanguardia, Irene Montero vuelve a rechazar que el gobierno haya reaccionado tarde a la pandemia y dice que aquellos que señalan el 8M como centro de contagio lo hacen por una razón ideológica. La ministra de Igualdad concedía también este fin de semana una entrevista al asesor del dictador Nicolás Maduro, Alfredo Serrano Mancilla. En esta conversación pone como ejemplo para salir de la crisis la Argentina peronista. Hay que mantener la esperanza porque como nos demuestra el ejemplo de Argentina, por supuesto que sí se pueden construir esas alternativas y esas formas de organización social que no dejen a nadie atrás, que cuando llega un momento difícil ven a un gobierno valiente poniéndose del lado de la gente. El caso de las violencias machistas es el que más estoy siguiendo con atención. ¡Ladrón! ¿Cuántos medicamentos se pagan?
¿Cuántos alimentos se pagan? Debería de pena estar grabando, saco, diablo. Ay, qué miedo, mire. Ay, sí. En un país libre eso no se tiene por qué hacer, no sea miedoso. Cobarde. Cobarde, chico, cobarde. Ríete. En las noches puede dormir con tantos niños que se mueren de hambre. Bueno, ellos están del lado bueno de la historia, pueden dormir y hasta roncar, eso no les quepa la menor duda. Bueno, pero Argentina tiene en estos momentos entre el 40 y el 50% de inflación. Eso quiere decir, digo, para que se entere la lerda de ahora economista, es decir, la erudita de Galapagar, esto quiere decir que el dinero que la gente tiene para comprar, pues le sirve para comprar la mitad este año de lo que pudo comprar el pasado. Y ese es el ejemplo. ¿Cómo será el contraejemplo? O sea, y con estos tuercebotas, con estos lerdos, es con los que andamos